Muy buenas, amables televidentes. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle, de su Facultad de Humanidades, con nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar mucho de poesía, porque nuestra invitada es la poeta Águeda Pizarro, y para conversar con Águeda tenemos a otra poeta, Amparo Romero, recientemente premio Jorge Isaacs de poesía. De manera pues que aquí en Conversan 2 tendremos hoy con esta gran invitada, la poeta Águeda Pizarro, un programa alrededor de nuestra poesía. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en nuestro programa Conversan 2 hoy con la poeta Águeda Pizarro y Amparo Romero, vamos a ver una nota antes de iniciar nuestra conversación. A ver cómo se pudiera describir a Águeda como un ser humano absolutamente especial, como de otro mundo, siendo ella de estos orígenes tan mezclados como es madre rumana, padre español, nacida en Nueva York, supremamente inteligente, sensible, eso hizo que realmente se uniera al maestro Rayo, ¿no? Se conocieron en Nueva York, el conocimiento de la literatura, de las letras, de las artes, de todo hizo que ellos dos se entrelazaran e hicieron una pareja de complicidad total. Águeda Pizarro para mí es un ícono que vino a Colombia de mano del maestro Rayo. Siempre se acostumbra a decir que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En este caso es una mujer al lado y de la mano de un gran hombre. ¿Para qué? Para legarnos, como fue la intención del maestro Rayo, que en paz descanse, a Colombia un centro cultural, algo que nos identificara e inclusive que sea impuesto a nivel mundial. Ella es dulce, fuerte también, de carácter muy fuerte, pero muy dulce, amable con todo el mundo, no tiene distinción de razas, ni clases, ni nada, es absolutamente deferente con sus empleados y con sus gentes del servicio, se da a la gente, saluda a todo el mundo, absolutamente democrática, como le digo yo. Ella es como elevada, vive como en otro mundo, y tú la ves que está como en la reunión más seria y se encuentra con un niño o se encuentra con una señora negra porque se muere con la gente de raza negra y uno la va perdiendo y ella se pone a bailar con, por ejemplo, muchas de las danzas y muchas de las personas del Pacífico vienen a sus encuentros de poeta y ella se mezcla con ellas y baila con ellas y se muere por ellas realmente. Entonces deja tranquilamente gente de mayor jerarquía por irse con todas estas personas más humildes. Y yo admiro su sencillez al tratar de congraciarse, siendo que ni siquiera es de nuestro país, con las cosas nuestras, con las autóctonas, con las auténticas. A las negras, con nosotras debemos reconocerlo, ella ha tenido una deferencia muy especial que nos honra. Bueno, después de esta bella nota, Águeda, quisiéramos iniciar esta conversación preguntando un poco por el lugar donde naciste en Nueva York y tus orígenes. Que le contemos un poco a nuestros televidentes quién fue esa niña Águeda Pizarro y cómo se inicia artísticamente. Gracias, Darío. Estoy muy contenta de estar aquí en mi valle, que me ha adoptado en una forma inesperada para mí. Pues yo amo el valle, pero no esperaba que me amaran tanto a mí. Entonces, contenta de estar aquí y para contarles que yo era una niña solitaria, una hija única de un poeta español, exiliado después de la Guerra Civil a Nueva York, como muchos de sus compañeros, que se casó porque era un nómada, como después yo me encontré con otro que venía del sur, Omar. Mi padre también era un viajero. En los 20 estuvo en Japón, fue a Japón,
con unos cursos del gobierno español y fue a enseñar literatura española en la Universidad de Osaka, imagínate. Y después de eso pasó por Rumania, donde estaba mi mamá Grațiana Onichu, alumna de la Universidad de Bucarest, una de las primeras mujeres. Toma un curso de literatura contemporánea española con mi padre, amigo de Lorca, y se enamora. Y luego estalla la guerra civil y los dos, mi padre fue cónsul de la República en San Francisco en los últimos años, el último año quizás de la guerra. Y ella va y se casa con él en Carson City, Nevada. De ahí nazco yo y fueron a vivir a Nueva York. Conocí en mi infancia a los poetas que estaban en Estados Unidos, a Pedro Salinas, el hermano de Lorca, Francisco. Y pues oí a Pedro Salinas recitar o leer una obra de teatro que hizo. Y yo era una niña así muy flacuchenta y solitaria, y oí a este gran poeta que puso en su obra de teatro un personaje que se llamaba Águeda. Era la sirvienta de la casa, pero no me importaba, era un gran honor para mí. Yo me jugaba debajo de las mesas con las hijas de Francisco. Bueno, ese es mi inicio a la poesía, mi padre. A través de tu padre. Ese sentir entre tantas personalidades te hizo crecer lógicamente, pero tú ya tenías adentro tu don, o sea, estabas ya predestinada para escribir. ¿Qué pasa cuando llegas a Bogotá después de casarte con Omar? Antes de casarte con Omar, y llegar a Roldanillo después de venir de tantas ciudades y de tantos países tan importantes y de regodearte con gente tan querida y que te había llenado tanto. Bueno, Omar y Colombia no tiene nada que envidiarle ni a España ni a Nueva York. Este país me fascinó. Primero a través de él lo conocí en Nueva York, en el año 61, imagínate, muchos años. Me fascinó su obra primero. Vi sus grabados y en una galería, la AAA en Nueva York, y él expuso muy cerca de mi casa en Manhattan. Lo conocí, me fascinó, me enamoré y estuvimos muchos años juntos antes de casarnos. Infidencias. Pero esa llegada a Colombia, como te sugiere. Primero, antes de llegar, él me había pasado un librito que era 100 años de soledad. Hay un librito. Y también muchas obras de sus amigos mexicanos. Había vivido en México, entonces conocí la literatura latinoamericana, la conocí a través de él. Había leído a Pablo Neruda, obviamente, porque en mi primer viaje a Granada fui a una librería y saqué un libro que no sabía de qué país era el autor, Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda. Entonces había ido a México con mi mamá después de la muerte de mi padre, a Cozumel. Entonces conocí el arte de México y algunos de los poetas mexicanos. Entonces Omar fue como la esencia de América Latina y me habló de los escritores, me habló de León de Greiff. Y en mi primer viaje, lo primero que hice fue ir al automático, imagínate, en el año... Para conocer a León, qué maravilla. Para conocer a León. ¿Y cómo te pareció León? La primera no. Él parece que era un hombre muy encantador, pero también era un viejo cascarrabias, un poco neurótico, ¿no? Un viejo fiel a sí mismo, un viejo que conmigo totalmente encantador. Me decía la rumaniática,
y me decía, éramos muy amigos, nos íbamos a visitarlo entre sus montañas de libros. Yo lo recuerdo con un gran cariño, y era porque se había muerto mi padre. Era un poeta con una voz que me traía recuerdos de mi padre, porque es una poesía que abarca todo, ¿no? Toda la literatura española, pero también era América Latina. Es que como Borges, que parece ser un poeta extranjerizante, no. León de Greiff era fundamentalmente, esencialmente colombiano. Y ahí empecé a entender algunas cosas de esta cultura, como el humor. El humor colombiano es algo... Pero, a ver, con León de Greiff hay una historia muy bella, porque es que León de Greiff se funde en tu poesía, o sea, hay una gran influencia de León de Greiff en tu poética. Cuéntanos algo de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a sus libros? ¿Cuál fue el primer libro que leíste de él? Lo conocí, lo empecé a leer al conocerlo a él, y él me regalaba. Escribí un pequeño ensayo sobre fantasías de nubes al viento. Lo que me atraía eran los juegos de palabras, la inventiva, y eso también lo sentía en Omar, porque Omar era un gran conversador y sí, escribió cosas muy interesantes. El humor, lo lúdico, la creación de cascadas, de estructuras de castillos, de ríos, de palabras que se perseguían y León inventaba, pero también su léxico escogía la palabra más extraña, tenía un conocimiento de Él léxico. era un poeta filológico. Filológico, y filología la tenía yo por mis dos padres, que mi mamá era filóloga, y andaba detrás de mí con un librito rojo, un diario donde apuntaba mis ocurrencias de niña que aprendí a hablar. Yo hablé primero español, y ella un día, parece que dije, ella me comentó que los cojines ya no estaban, ella decía cojines, las almohadas, pero los cojines ya no estaban en la cama, que yo lo sabía. Y yo le dije, no, mamá, se descojinó la cama. Entonces se le pareció a ella una maravilla. Y su relación con mi padre, descubrí después de su muerte unos diarios que ella escribía en castellano, pues era su profesor, se había enamorado de él, y escribía en un castellano perfecto, con algunas cosas rumanas. Le interesaba mucho el idioma suyo, y era muy rumaniática, digamos. Estudiaba, le encantaba, me contaba los cuentos de su país. Pero hizo una tesis comparando el auto de los Reyes Magos con el lenguaje, el idioma que se usaba ahí, con el rumano de la misma época. Entonces era una riqueza, y en mí vio el nacimiento, el nacer del idioma, y me escribía todo en ese diario. Había un escritor rumano en especial que con él hubiese una seducción. Yo, como en esa época, en los 40 en Nueva York, que yo soy del año Catapum, nací en el 41, entonces, en los 40 en Nueva York era muy difícil conseguir libros en rumano, y
menos traducciones. Lo que leí fue Kira Kiralina de Istrati, Panaiti Istrati, pero muy tarde, que lo encontré, creo que en francés lo leí, porque no aprendí rumano, a mi pesar. No hablábamos, sino mi papá, cuando vivía, ella había aprendido español y hablábamos español. Pero todo eso, con León de Greiff, pude revivir una voz, un poeta de habla hispana que me inspiró y lo sentía como un papá muy diferente. Muy diferente. ¿Siguen pasando esas cercanías con León de Greiff? O luego, como siempre pasa con los poetas, que llegan nuevos poetas a tocarnos y a influenciar nuestra poesía. ¿Qué pasa? No contesté la primera pregunta, pero en mi primer libro, que tiene un título bastante, se llama Aquí beso yo, publicado en Tercer Mundo, hay 2 poemas donde me refiero a León de Greiff, donde imitaba un poco su estilo. Se llama La Mujerciélaga, creo. Se siente bastante de tu libro. Yo conozco ese libro y se siente bastante. Soy tu mujerciélaga encinta de parábolas, ávida de fábulas, tristente en crónica. Soy tu musimáquina, mi cólico de ninfula pasado sin remedio. Esos son los versos donde... Y además me gustan las esdrújulas. Y igual que el maestro. Sí. Apasionado por mi nombre. Entonces, sí. En ese libro, y mucho después, pero venía también por libros como el Ulises de James Joyce y Cortázar, a quien había leído en la época en que conocí a Omar también. Cuando llegaba Omar a tu vida, entonces los poetas de nuestra Colombia y de nuestra Latinoamérica, ¿cómo te tocan? ¿Cómo te llegan? Me llegan en persona, con los nadaístas. Inclusive hice lecturas con ellos. Y con Raquel Jodorowsky, la peruana, que estuvo muy vinculada. Muy vinculada con ellos. Llegas en un momento de rupturas a Colombia. Bueno, como ven, con Águeda y con Amparo podemos hablar muchísimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con nuestra invitada Águeda Pizarro y la poeta Amparo Romero. Para continuar esta conversación, vamos a ver otra nota. El aporte de ella es invaluable, ¿no? Y sobre todo que ella está muy inclinada más por las mujeres. Hizo, por ejemplo, con el encuentro de poetas que la mujer roldanillense empezara a acercarse al museo y empezara a sentir que valía y que podía hacer cosas. Entonces ellos concibieron primero los módulos, luego concitaron a todas las poetas. En ese tiempo todavía no había almas negras ni almas, sino todas las mujeres que se sintieran con el valor de ir y de irse parar allá y decir sus cosas. No importa que sea, no importa que sea la copla sencilla, no importa que sea el verso profundo, no importa que sea folclórico o costumbrista o rural como es mi poesía, o las hermosísimas de las ya consagradas como Guiomar Cuesta, como Matilde Espinosa ya fallecida, en donde las metáforas y las palabras adornan ese bello arte de esta palabra hermosa llamada poesía. Dentro del aporte que ha hecho Águeda Pizarro a la poesía, debemos entender que ella es una mujer que fusiona las palabras. Uno de sus primeros libros se llama Avientasombras. Ella se tomó la libertad como mujer y como poeta de fundir las palabras y hacerlas una sola música.
La importancia de Águeda en la poesía negra es el mismo significado que ella impuso para eso. Entonces ella a las cantadoras del Patía, a los indios de allí, que incluso los ha hecho compadres y comadres, ella es madrina de varios indiecitos, ella ya se metieron en la poesía. Águeda Pizarro ha influenciado a un grupo muy grande de mujeres colombianas en su poesía. Porque casi siempre nos deja para clausurar el acto. El día de la clausura generalmente es un día de fiesta que puede ir todo el mundo porque no está trabajando. Y en verdad, y modestia aparte, la gente de Roldanillo esperan ansiosos la intervención de las negras, como ellos nos llaman. Ella dice que tiene fuerza, que tiene valor, que tiene esa resonancia que hace estremecer los muros de los módulos del recinto poético. Alma le ha colocado ella a las primeras que designó como un mérito, es decir, como el sumum, ¿no? Como como lo más importante de la poesía, conformado por Guiomar Cuesta, conformado por Matilde Díaz, conformado por Meira del Mar, todas las poetas que pesan a nivel nacional. Bueno, continuamos aquí en Conversando después de esta nota tan linda y tan expresiva, y inevitablemente la nota nos lleva al Festival de Poesía de Mujeres en Roldanillo, algo que tú has hecho contra viento y marea, más de 23 años haciendo eso. Mucho creo que viento. es uno de los... mucho viento y creo que es de los grandes aportes para nuestra cultura, para la poesía, este festival. Quiero que nos hables un poquitico de cómo surge la idea y toda esta lucha que has tenido por mantener el Festival de Poesía Mujeres de Con Roldanillo. Amparo, casi tú llegaste muy pronto a los encuentros. Llego al entonces segundo encuentro, sí, llego al segundo encuentro de poetas. Apuntar, me puede recordar algunas experiencias que tuvimos juntos. Sí, cuando se funda el museo, Omar era un torbellino para conseguir su meta, que era fundar un museo, que fuera un museo a nivel mundial, internacional, en un pequeño pueblo del norte del valle, Roldanillo, el nombre más... Un nombre tan hermoso, extraordinario. Sí, una lucha a la que me uní, hacía parte del carisma de él y en Nueva York la idea nació, la trabajamos, íbamos a tomar sake a un restaurante japonés y hablábamos de cómo iba a ser el museo. Cuando se fundó el museo, yo ayudaba a Omar, estaba ahí, pero empecé a pensar qué podía yo aportar mío. Teníamos un amigo, Mario Escobar, poeta y pintor de Manizales, ya fallecido, y yo dije, mira, yo no conozco a las mujeres, las poetas, pues conozco a los nadaístas, conozco a León de Grave, conozco grandes valores, pero las mujeres. Entonces decidimos en el año, creo que fue el 84, decidimos hacer un encuentro y éramos 7. Una tarde en Roldanillo con un público de 3. Nos reunimos. Una Carmelina Soto, un valor un poco olvidado de Armenia, una poetisa a la antigua, de una fuerza grandísima. Fue ella y Gilma de los Ríos, son nombres que pueden reconocer. Ana Milena Puerta. Estaba muy jovencita, Ana Milena. Tenía como 19 años. Yo creo que le publicamos su primer libro antes de los premios. Sí. Ana Milena Puerta. Se crearon como 2 bandos en el encuentro en los años que siguieron. Éramos 7 poetas y toda una tarde leímos nuestros versos. Y después Carmelina dijo, Águeda, es importante seguir con esto. Hay que hacer unas memorias. Entonces nació Universos.
Hay una antología Sí. del primer encuentro. Hemos seguido publicando. Antología sin exclusiones. Pueden dejar sus poemas todas las asistentes al encuentro. No todas lo hacen, pero tenemos esa memoria de van a ser 27, vamos para el 27º encuentro de mujeres poetas. Fue una experiencia que me transformó a mí. Entendí que la poesía es algo que es de todos, que la fuente de la poesía es el habla del país, del lugar, de la tierra más bien. Que las mujeres muy olvidadas, de ese principio partí yo. ¿Por qué no las conocía yo? Porque no estaban en las antologías, porque no estaban. Entonces, la idea era crear un espacio donde pudieran venir sin distinciones, sin las mujeres de Colombia, para que yo las escuchara, para que yo aprendiera. Al tercer o cuarto encuentro, no sé si tú llegabas en esa época o si se fue un poco después. Llega María Teresa Ramírez. La negra María Teresa Ramírez. La negra María Teresa Ramírez, que se conoce mucho en Cali como declamadora, pero ella se estremeció con la oportunidad y nunca olvidaré lo que hizo. Nos leyó sus poemas africanistas, sus poemas donde yo aprendí muchas palabras, la riqueza de la versificación popular de la costa pacífica, todo eso, empecé a aprender lo que era eso. Pero hizo una cosa y me impactó que recitaba, porque yo, el librito aquí, yo no me sé todavía ni un poema mío, declamaba. Y declamaba al estilo africano, era contundente, extraordinaria, pues. Entonces hizo un poema de lo que había captado de la poesía de cada una de nosotras. Y lo recitó y después lo plasmó, lo escribió, pero era en el momento en que nos reuníamos en una parte de la casa que se llegó a llamar el Rincón de la Rechera, perdone la palabra, porque Omar con su humor pues un poco machista, que veía a las mujeres ahí hablando después del encuentro y tomábamos aguardiente y todo. Y hacías espaguetis, tú nos preparabas espaguetis, ¿Sí? ¿Recuerdas eso? No. Claro, hacíamos una gran fiesta, había serenata y en tu casa nos sentábamos en los cojines, en tus famosos cojines, y tú misma nos preparabas los espaguetis, ¿no los recuerdas? Muy rico. He olvidado un poco la culinaria últimamente, pero además esa época yo creo que para mí es una de las más bellas, porque era mucho más íntimo, no habíamos tantas, no éramos 100 ni 200, éramos 10, éramos 12, éramos 8, y había una confraternidad y una cercanía bastante grande. Y lo más bello de todo era que Omar estaba allí y tú estabas allí preparándonos los espaguetis. Ay, qué no lo olvido. Voy a recordar eso como algo muy especial, porque sí que he dejado de cocinar. Pasaron y poetas muy importantes. Me recuerdo, por ejemplo, Meira del Mar. Meira del Mar era, hasta que murió, iba todos los años, con todos los, no veía bien, y sus recitales nos emocionaban a todos. Sí, porque eran de memoria, ella se sabía sus poemas todos. Y con esa elegancia de su ser, esa sencillez. Era muy sencilla, pero muy elegante. Pero fina. la poesía, Todo ¿quién no cree en esa maravilla de la poesía de ella? Y yo les digo que he sido siempre, mi poesía es como rebelde, como trato de hacer cosas nuevas, pero
aprendí a amar el soneto, a pesar de que mi padre escribía sonetos. Yo iba más hacia me influenciaron mucho los surrealistas, León de Grey, iba hacia cosas, rompía con las normas, las reglas, y me gustaba hacer eso, pero Meira me enseñó a escuchar esa maravilla de la poesía, de la rima, que ella verso libre, de sus sonetos, y además una amistad bellísima. Nos sentábamos a desayunar, ya no preparaba yo nada, nos servían los huevos pericos y estábamos ahí, y Meira era muy chismosa, le gustaba hablarnos de la gente de una manera muy refinada. Sus anécdotas no se me olvidarán. Una gran amiga de García Márquez y lo protegió mucho cuando era joven y pobre. Él nos contó una cosa, que cuando empezó a no poder leer por su glaucoma que tenía, García Márquez le puso un lector. Eso nos contó. Y no hablaba mal, sí, hacía chistes y contaba anécdotas, pero nunca hablaba mal de uno de sus amigos, y la queríamos todas. Ella, mi espíritu tutelar en particular fue Matilde Espinosa. Claro, a mí me preguntan qué otra. Fue una sola vez y dejó una huella, porque fue una sola vez al encuentro, porque estaba Luis Carlos enfermo, no la dejaba salir, y además temía el avión. Entonces, una poeta loca de Bogotá, Bella Clara Ventura, la levantó, la llevó, y fue apoteósico. Y ella me llamaba, llamaba a Omar, me decía: Águeda, no desfallezcas, eso es importante. Me daba mucho ánimo. Por ellas se consagraron en el encuentro con un título, Almadres. Y eso viene de un ensayo que escribí sobre la anciana, como sentí que iba hacia allá. Entonces, el poder de la anciana en la mitología y en la poesía. Y las llamé a ellas, Maruja Vieira, Meira del Mar, Matilde Espinosa, Mariela del Nilo. Mariela del Nilo, que murió hace poco. Qué poesía, qué alma tan bella ella. Eran nuestro alimento, nuestras profes, nuestras guías, porque ellas solas no tenían el encuentro. Lo que da el encuentro es una familia, es un intercambiar y un poder escucharnos las unas a las otras sin lo que siempre pasa en otros concursos, que estamos 4 o 5 entre los hombres y no hay esa retroalimentación que podemos tener de poder una poeta que está empezando a hablar con Meira del Mar. Escuchar. Antes de llegar a las poetas que te visitaron y que estuvieron mucho tiempo yendo, algunas han muerto bastantes, pasaba algo que era importante para los poetas de ese tiempo, era que el museo costeaba la alimentación, el viaje, la estadía, el hospedaje, y eso era maravilloso porque todo ello hacía que hubiera una fraternidad y una amistad y una cercanía que con el tiempo no creo que no se ha perdido, pero existen otras formas y otras maneras que el encuentro mismo las exige. Ya no podemos pagar todos los pasajes, si son 200, pero sí, era... y luego vino la lucha por los fondos. Yo no me acuerdo cuándo empezamos a pedir fondos para eso. Cuando eran 7, 10
las invitábamos y creó ese núcleo que se fue multiplicando. Creció, el segundo año fueron 17, creció cada año y se corrió la voz y ustedes traían a sus amigas. Y siempre se estaba a la espera de recibir la carta de ustedes y todavía estamos a la espera de recibir la carta de invitación. Para ¿Ya la estar. recibiste? No, todavía no la he recibido. Ese es Todavía un no la he encuentro que es recibido. un acontecimiento ya para la poesía colombiana, el encuentro de poetas y mujeres Sí, de Roldanillo. se demoraron en darse cuenta. En darse cuenta, pero ya se ha ganado, ese es Sí. producto de tu lucha. Y muy a través de Julián Malatesta, que empezó a escribir sobre ese espacio en sus estudios de la poesía, de pronto ya teníamos ese reconocimiento que se demoró en llegar. Inclusive, pues, tengo que agradecerle a Omar el haberme aguantado ese encuentro. Digo aguantado porque él tenía mucha presión de sus amigos, se burlaban, los poetas, muy queridos todos, los adoro, como Álvaro Bejarano, hoy los chistes que le hacían. Sí, pero había algo muy bello que pasaba allí. Sí. Y era lo que tú hacías en cada uno de los eventos, que era decirle a Omar que lo amabas delante de 100 personas. Y a Omar salía furioso y bravísimo, ¿recuerdas Es una eso? cosa maravillosa. Entonces, no le gustaba mucho esa manifestación, o no sé cómo era que se sentía, pero tú siempre le decías que lo amabas. No, es que hay que reconocer, mira, estamos en la lucha las mujeres por nuestro espacio y todo, pero el encuentro Sí. nació dentro del museo. Sin el museo Que no hubiera habido no hubiera podido hacerlo. Si yo me pongo a hacer un encuentro en Cali, pues, ¿qué me va a pasar? No sé. Sí. Pero Te recibimos y te adoptamos, y Pero para era- eso está era- la Fundación de Poetas ahora, Vallecaucanos. Era ahora que Roldanillo. me conocen, que me están recibiendo, porque yo he Lo que pasa es estrechado que no te mucho los dejabas ver, vínculos con Con no Cali. te dejabas no ver. venía a Cali. Como ven ustedes aquí, en asunto de poesía hecha por mujeres, extraordinario el encuentro de Roldanillo. Tenemos mucho para conversar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con nuestras invitadas especiales, la poeta Águeda Pizarro y Amparo Romero. Para continuar esta conversación, vamos a ver una nota. Mi relación con Águeda Pizarro ha sido amistosa en el sentido de que nos conocimos cuando el maestro Rayo vivía y ellos tenían siempre la gentileza de invitarnos a los festivales que hacían allí, particularmente los 20 de enero, porque ustedes saben que los 20 de enero se celebra una fiesta triple allí. Estaba, bueno, el cumpleaños del maestro, que ya no está, el cumpleaños del Museo Rayo y al tiempo era el cumpleaños de Roldanillo. Ella escribe muchísimo, inclusive hay un libro muy importante escrito a su padre. Toda la historia y vida de su padre lo plasmó en un libro, ha escrito otros libros. Águeda Pizarro viene de una tradición cultural muy grande. Tenemos que reconocer que ella es hija del poeta Miguel Pizarro, que hizo parte de la generación del 27 en España, fue muy amigo de Federico García Lorca, y ella, no obstante que nació en Nueva York, tenía esas dos corrientes culturales hermanadas, que eran las de Rumania por su madre y la de España por su padre, el poeta Miguel Pizarro. Y aparte de eso, tomó también la cultura de los Estados Unidos. Entonces el aporte de ella ha sido inconmensurable. Tiene muchos escritos y muchas como ensayos. Es invitada a varias universidades en Colombia y en el extranjero. Participa de muchos foros de poesía. Es una mujer muy activa y no quiere dejar morir el encuentro de poetas ni quiere dejar de participar. A mí me parece que una vez ella radicada en Colombia se podría vincular
más estrechamente, como lo han querido hacer en la Universidad del Valle, para que ella participe en el campo literario de estas universidades. Cuando escuchas a Águeda Pizarro, no solamente escuchas poesía, sino que es como irse navegando en un río que ella eligió y que no solamente ha divulgado en Colombia, sino que también lo ha hecho en los Estados Unidos, a través del Barnard College de Nueva York, del Brooklyn College. Ella trabajó también con el programa de posgrado de Columbia University. O sea, es una mujer muy reconocida, no solamente aquí, sino en los Estados Unidos también. Bueno, Águeda, después de esta nota, quiero que hables un poquitico de lo que ha sido tu labor pedagógica con la literatura, con la poesía. Exagera un poquito Medardo. Yo fui durante muchos años lectora en Barnard College y ahí trataba siempre de invitar a las poetas latinoamericanas, residentes o no, en Nueva York. Llegaron mujeres como Piedad Bonet a dar conferencias o a dar recitales. En Barnard College hace parte de la Universidad de Columbia. En el sentido que Puerto Rico hace parte de los Estados Unidos. Es un estado libre asociado y Barnard es una universidad para mujeres que hace parte del conjunto de Columbia, pero también es independiente. Tienen un departamento de estudios de la mujer muy importante en el mundo y allí hice algunas de las lecturas más fundamentales lecturas para poder, como sabes tú, un profesor empieza realmente a conocer su tema cuando tiene que compartirlo. Entonces hice algunas de las lecturas de mujeres que más me impactaron y que realmente formaron también la filosofía del encuentro. En Barnard enseñaba yo lengua a los norteamericanos, pero me daban por poeta, tenía un estatus especial en mi, como lectora, me daban cursos sobre poesía. Hice talleres para los alumnos de Barnard y Columbia. Los muchachos pueden asistir a nuestras clases, además, no de las escuelas graduadas. Esto es un college. Un college. Pero estuve muchos años ahí, inicié mis labores en el año 1980, poquito antes de inaugurarse el museo. Pero supongo que no era solamente tu clase la que dictabas o tu lectura o como lectora, sino tú estabas leyendo tu poesía, la estabas dando a conocer o estaba en silencio. En mis cursos, porque enseñé varios cursos sobre mujeres latinoamericanas y 3 veces un curso sobre escritoras colombianas del siglo XX. Y tuve la dicha de poder invitar a Laura Restrepo, que fue una cosa apoteósica porque se iniciaba la guerra en Irak y no habló sino de eso en el... No habló de poesía. No habló de sus novelas, que ella no. Pero... tus lecturas, o sea, tu poesía la diste a conocer. Sí, no tanto. Es decir, yo me incluía en mis cursos, pero tuve cierta... Tu reserva, siempre te guardabas. ¿Por qué? Porque yo no soy latinoamericana. Entonces enseñaba un curso sobre, es decir, no nací en Colombia, no puedo llamarme, hubiera sido ventajoso para mí poder decir soy una escritora colombiana, porque estaba de moda, se publicaba. Me publicó un libro la Columbia University Press, que se llama Sombra Aventadora, se acordó mal Medardo. Sí. Sombra Aventadora, Shadow Winnower.
ese libro lo escribí en español, fruto de unos viajes que hice con Omar o sin Omar, pero a diferentes ciudades. Había un libro, ¿cómo se llama este escritor? Las ciudades invisibles, un italiano. Ah, Italo Calvino. Italo Calvino, que me pareció de lo más poético. Es extraordinario ese libro. Entonces concebí el libro como diferentes ciudades, viajes. Y ese libro lo publicaron en Columbia University Press y tenía una amiga, una sanskritista en Barna, que era como mi mentora, una mujer de mi edad, pero una eminencia en el estudio del sánscrito y la filosofía hindú, muy amigas desde la universidad, y ella me invitó a Varna y me informó que había una plaza en el departamento de español porque alguna de las profesoras se había enfermado. Bueno, Bárbara me ayudó, o yo ayudé a Bárbara a traducir del español al inglés mis poemas de Sombra Aventadora. Y fue una experiencia hermosa, una amistad muy grande y porque ella sí leía español, pero yo explicaba. Entonces, ella como tenía la experiencia del sánscrito, que tiene unas palabras así de largas, conectadas como las mías, ¿no? Entonces, buscaba, a veces las tenía que descomponer, a veces no, a veces creaba algo que guardaba la música. Y de ahí nació la traducción y la publicación en Columbia Press de Sombra Aventadora. Yo les voy a hacer una pregunta que seguramente Amparo también puede intervenir en el tema, y es la profunda relación que hay entre todas las artes, pero tú que conviviste con un gran artista plástico, es decir, ¿qué relación ha habido entre tu poesía y la expresión plástica y la pintura? A partir de esa experiencia tan intensa que me imagino pasaste por todo el arte contemporáneo durante 50 años de la mano de Omar. De la mano de Omar, y sí tuve el privilegio de ver cómo él creaba, de sentirlo desde nuestra intimidad. Él era muy reservado. Por ejemplo, trabajaba, en esa época se encerraba para trabajar, pero sacaba estos cuadros. Y yo, hay mucha relación en los poemas, por ejemplo, el tema del doblez y la sombra, lo que veo en los cuadros de Omar está en mis poemas. La obra de él se puede llamar orgánica, es una geometría que parece muy purista, pero es también celular, es decir, modular. Él siempre habló él construía como Escher. Sus obras de unos temas visuales, dobleces que juegan, que se entrelazan, que pueden pasar de un cuadro al otro con diferentes soluciones. Ese proceso me fascinaba. Y que era como, hablábamos de metáforas visuales, él le gustaba mucho la poesía. Y a pesar de ese aparente rigor geométrico, la pureza de su línea, lo que buscaba en el cuadro era la poesía. Es decir, era un ser humano que sentía la poesía en cómo las formas se unían, en ese respiro de la sombra en un cuadro, y todo eso está en mi poesía y yo puedo decirte a qué se refiere algún poema que no, aparentemente no, y jugábamos con los títulos. Sí, y hacías algo muy bello que eran los ensayos. Los ensayos que tú hiciste para la obra de Omar, háblanos un poco de ello. Sí, empecé con hay un catálogo, es una infidencia, pero lo voy a contar.
Hay un catálogo razonado de sus intaglios que se llama, es un libro, creo que se publicó también en Tercer Mundo, si no me equivoco, no sé, en Bogotá, y no tenía un ensayo, entonces yo escribí el ensayo, pero puse mi apellido, el apellido de mi madre, puse A.P. Onichu. Y supuestamente era yo un crítico rumano. Pero era tu propósito que no se enteraran, o por qué lo hiciste. No, era el propósito de él, creo. Que yo era, ni estábamos casados en esa época, pues. Pero yo apareciste como un crítico romano. Ajá, sí. Sí. Me fascinó. Porque los intaglios son lo más sensual. No, toda su obra tiene una sensualidad que se debe a en la sombra. Pero para él el intaglio era una piel. Y hay unos eróticos y él tenía una relación muy especial con eso. Entonces estudiarlos, ver los que había hecho antes de conocerlo, que fueron los que hizo en México, y estudiarlos y ver los temas y buscar la relación entre uno y otro. Mario Rivero, otro poeta amigo nuestro, escribió un libro muy interesante donde habla de estas conjunciones, de esas, ¿cómo se llaman? Sor Juana llamaba bisagras, ¿no? Donde hay unas fotos, una del grabado y otra de la pintura, donde se veía el mismo tema visual o el mismo uso de la sombra. Entonces eso me empezó a fascinar. Y luego, cuando había una exposición, ya con desparpajo ponía mi nombre, Águeda Pizarro. Águeda, quería volver al tema de cuando colocas el apellido de tu madre. O sea, se hace más importante la forma como suena, como resuena, como estalla el apellido mismo, y además era importante para Omar que un escritor rumano hiciera el escrito. Sí. Muy importante. Mi madre era un personaje bastante que incidió en la suegra, por Dios. Tuvo muy buena relación con Omar, me imagino. ¿O no estuvo muy de acuerdo? Era cuenta. pasional, digamos, era amor y odio, sí. Amor y era odio, muy, sí. Tenía una personalidad muy fuerte, era muy bella, era una mujer que se dedicó a mi papá y sabía enamorarse, sabía lo que era el amor, pero nunca totalmente aceptó a Omar y lo hizo sufrir bastante. Pero él la admiraba y entre los dos él fue el más comprensivo, porque ella podía ser muy, muy difícil. Y la admiraba, le interesaba mucho la historia de mis padres y Mi madre era inteligente, muy leída, no era creativa. Creo que lo hubiera podido ser, pero le dedicó mucho tiempo a ayudarle a mi padre, inclusive escribía máquina. Era profesora en un colegio donde también asistí yo, y también luego de la muerte de mi padre tomó sus clases en Brooklyn College. Enseñó, por ejemplo, una clase sobre el Quijote, que ganó un premio. Qué maravilla. Era una mujer extraordinaria. ¿Ella sabía que tú escribías y cómo miraba tu poesía? Le di la sorpresa de aquí soy yo. Qué Y dijo, eres poeta, qué maravilla. Qué maravilla. Pero le puso, también le dio cierto reparo el título y toda la relación, y que yo hubiera venido a Colombia. Como ustedes ven, aquí en Conversando hemos tenido a una poeta extraordinaria, que ojalá sea para mucho rato, festival de poesía,
el Museo Omar Rayo. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias, Águeda, por estar aquí. Gracias a y nos ti. vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. No se van a parar. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.